Poderoso Padre Celestial, le rogamos, mi Señor, su bendición para el hermano, para que entregue su palabra con denuedo, mi Señor, y que podamos estar atentos en nuestros corazones, mi Señor. Y, Señor, que sea usted ayudándonos a discernir, mi Señor, y a darnos este alimento espiritual, mi Señor. Le agradecemos todo en el nombre precioso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Gracias, hermano. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora en el capítulo 8 de Segunda a los Corintios. Vamos a leer desde el verso primero. Entonces, Segunda a los Corintios 8:1. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Hasta ahí nomás vamos a leer. No sé si vamos a alcanzar al versículo 9, pero vamos a leer hasta ahí. Muy bien. Entonces, previamente en el capítulo 7 habíamos visto el cambio de actitud de los corintios después de la carta que el apóstol Pablo les envía, probablemente a través de Tito. Y su respuesta fue muy, muy positiva y cambió, animó totalmente al apóstol Pablo, totalmente. De tal manera que en el verso 16, al final del capítulo 7, dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros, porque él sabía que ellos habían recibido el Evangelio, la palabra, y que ellos podían responder positivamente, pero no sabía cómo iba a ser el resultado. Entonces ahora habla de la confianza. Y en el capítulo 8, teniendo esa confianza, ahora habla y vamos a ver los motivos, los posibles motivos de por qué está esto aquí, del capítulo 8 y 9 relacionado con la ofrenda. Hay distintos motivos, pero vamos a ir viéndolos paso a paso, pero también nos enseña a nosotros para saber las motivaciones que son importantes para la ofrenda. Realmente la ofrenda tiene que ser motivada, pero motivada con una mirada o con una intención clara, tanto para el Evangelio, para las necesidades, etcétera. Entonces aquí él anima la ofrenda, pero también tiene que ver con el caso de Jerusalén, de donde vienen los falsos profetas. Entonces vamos a ir viéndolo ahí. Verso primero del capítulo 8 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, como comienza aquí, usa la palabra gracia más de alguna vez. Entonces, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es la que no solamente el don de su Hijo, que es la gracia de Dios que Él nos ha dado a su Hijo, esa es la gracia de Dios, y que a través de su Hijo hemos recibido la salvación, sino que la gracia de Dios es la que mueve, es la que motiva. En este caso, sabemos que la gracia es la que permite, según Romanos, el capítulo 1, el servicio del apóstol Pablo, capacita también. Pero la gracia de Dios también mueve el corazón hacia ciertas circunstancias. Entonces, Dios fue movido
por nuestra necesidad. Esa es la gracia de Dios. El cielo fue movido por nuestra necesidad y Él envió a su Hijo. Aquí la gracia es una gracia que da en cuanto a una necesidad muy grande que está pasando, en este caso, la iglesia en Jerusalén. Entonces dice, además, es decir, además de lo anterior, aquí conecta con el capítulo 7, además de toda la alegría que tiene, ahora, bueno, sigamos avanzando. Ahora le da confianza para hablar de un tema sumamente importante y delicado que tiene que ver con la ofrenda. Dice, asimismo, o además, hermanos, os hacemos saber, os damos a conocer la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, las iglesias de Macedonia respondieron eh, muy rápidamente, muy abundantemente, muy ricamente respecto al tema de la necesidad de los creyentes de Jerusalén, las iglesias de Jerusalén que estaban pasando por mucha pobreza. Ahora, ¿por qué las iglesias, habla mucho en las iglesias de Jerusalén en cuanto a la pobreza? Una de las razones es que ellos la mayoría eran judíos, convertidos al Señor. Entonces, claro, muchos de ellos habrían sido expulsados, ¿verdad? Primeramente de la sinagoga, pero también de sus casas. Seguramente hubo división en sus casas. Entonces fueron echados fuera de las casas por haber creído en el Señor, al cual ellos no creían que Jesucristo era el Cristo, todavía lo están esperando. Entonces había muchas cosas que estaban pasando que provocaron una pobreza muy grande, muy profunda en la iglesia de Jerusalén, en las iglesias de Judea. Mire, veamos en Hebreos 10. Hebreos 10 primero vamos a ver. Trata aquí de la situación de los judíos, las cuales ellos están pasando no solamente persecución, sino también pobreza. Dice en el versículo 32 del capítulo 10 de Hebreo, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Le quitaban perdían las cosas. No, seguramente no le daban trabajo, no le daban oficio, lo expulsaban totalmente de todo lugar, quedaban, como dice, quedaban marcados por ser creyentes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que les sostenía es lo que esperaban, lo que venía, la herencia en los cielos. Aquí no tenían nada, habían perdido todo por causa de la fe. Los creyentes judíos, no, si es grave. Ustedes saben que en este tiempo en el Oriente, si alguien es cristiano, los matan. Y de hecho han matado muchos cristianos. Entonces, es un asunto grave porque no solamente no están de acuerdo, sino que ahí había unos que estaban presos. El apóstol Pablo también provocó mucho daño porque aparece en el capítulo 8 que él perseguía a los cristianos, porque decían que era una doctrina hereje, que estaba en contra de la palabra de Dios, porque no entendía. Entonces el apóstol Pablo estaba en eso también. Él era perseguidor, injuriador. Él daba a muerte, incluso a muerte, como estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, permitía también que fueran presos. De hecho, cuando el Señor se le apareció, iba a buscar cristianos a Damasco, allá en Siria, iba a buscarlos para meterlos presos. Entonces, todas esas persecuciones, toda esa respuesta a la fe de los creyentes en Jerusalén no era cosa barata, era muy cara. Les costaba la vida, les costaba la libertad y también las cosas necesarias. No tenían para vivir. Su pobreza era muy profunda por causa de la fe. Pero dice ahí, sabiendo que todos lo sufrían con gozo, en el capítulo 10 de Hebreos, 10:34 ahora, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y por eso pudieron sufrir con gozo, por lo que venía.
pero había una necesidad. Y Dios respondió en los macedonios, en los que menos se esperaba que respondieran. Además, en los macedonios. ¿Por qué? Porque los macedonios también tenían tremendos problemas económicos, por muchas causas. Vamos a ir viendo. Entonces dice, verso primero, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, la gracia de Dios supera toda circunstancia. La gracia de Dios es la obra de Dios en el corazón de los creyentes por el Espíritu de Dios para hacer cosas que son asombrosas, que nadie esperaría, que nadie esperaría. A veces uno espera que de iglesias llamadas ricas respondan fácilmente, pero no fue claramente así. Y ahí va a ver los corintios, la situación económica de los corintios, que era muy diferente a los de Macedonia. Entonces, Macedonia tenía problemas económicos, pero los de Jerusalén estaban mucho más afectados económicamente. Entonces, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios se manifestó en la iglesia de Macedonia respecto a este punto. Entonces, uno dice, bueno, la ofrenda, pero bueno, hay que ir a ofrendar. No, esas no están así. La ofrenda tiene un significado muy grande, porque es el dar de tal manera que sea un dar motivado por Dios. Ahora, es sumamente importante el tema por qué dar. Ellos aquí los motivó la situación de los de Jerusalén. Muchas veces las iglesias ofrendan y no hay ni una cosa especial que se haga. Nada. Yo me acuerdo cuando había, por ejemplo, para construcción. Entonces se ofrendaba para construir tal lugar. Ahí se está juntando un grupo ya y para la construcción. Y los hermanos se animan y ofrendan. Ofrendar para circunstancias particulares, los hermanos ofrendaban. ¿Por qué? Porque eran motivados y Dios obraba en la iglesia. Entonces es sumamente importante volver a eso, tener algo para que el corazón se mueva a ofrendar abundantemente, según lo que tengamos. Y después dice eso. Veamos el verso 2 y lo vamos a unir con el 1. Dice que en grande prueba de tribulación, ¿quiénes? Los macedonios. Sí, también estaban atribulados. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza, o sea, ellos eran pobres profundamente, abundaron en riqueza de su generosidad, o sea, no dieron lo que les sobraba. Es como la viuda de ahí de Marcos, capítulo 12 me parece que dio todo lo que tenía. Si ella no le sobraba, pero dio todo lo que tenía. La viuda de ahí de Marcos 12, 41 al 44. Veámoslo ahora. Marcos 12, vamos a leer del 41 al 44. Dice así. También está en Lucas. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, los ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Qué? Deciría el otro. Pero ¿cómo echar más si echó 2 monedas? Y los otros echaban tremenda cantidad, bolsa entera de monedas. Pero ¿cómo echó más? 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermano, yo he escuchado a veces de hermanos que hablan de la cantidad, y la cantidad no es importante, no es importante. Por supuesto, si el Señor ha bendecido más, los hermanos, si tienen un corazón ejercitado en el amor, por supuesto van a dar más. Pero la cantidad no es importante porque el Señor ve el corazón, no ve las monedas, ve el corazón. Entonces, la ofrenda es sumamente importante en eso, que uno ofrenda a Dios, no al hombre, a Dios. Todas las ofrendas en el tabernáculo primero y luego en el templo eran a Dios.
pasaban a los levitas que no trabajaban, su trabajo era servir al Señor, etcétera, e incluso los sacrificios, comiendo los sacrificios, porque ellos no tenían tierra para trabajar, solo para vivir, y su servicio era delante de Dios, y Dios les pagaba. ¿Cómo les pagaba? A través del diezmo, que era lo que ellos pagaban, el impuesto, por así decirlo, el tributo, porque la tierra era de Dios, no era de ellos. Entonces ellos pagaban para que, o sea, Dios mismo, con lo que era de él, sustentaba a los que estaban en el servicio de Dios. O sea, era Dios mismo que lo sustentaba. Ellos, el pueblo de Israel tenía que obedecer nada más. Si habían otros dones, otras ofrendas de corazón, bueno, eso mostraba la gratitud que había en el corazón de los judíos. Entonces, el corazón ese de la viuda era el corazón de los macedonios. Pues los macedonios también estaban mal. Miren, veamos un poquito, primera Tesalonicenses, que son los macedonios son los tesalonicenses y los filipenses, pero también algunos agregan a los de Berea, que es de esa zona, y si hubo realmente una iglesia allí, entonces también ellos son parte de las iglesias en Macedonia. Verso 6, 1:6, primera Tesalonicenses 1:6, dice: Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, ellos, a pesar de las tribulaciones y todas las tribulaciones, persecuciones, provocan problemas económicos, de todas maneras. Y ellos habían sido ejemplo a todos los de Macedonia. Aquí están los tesalonicenses, los de Filipos, Berea y de Acaya, que es Corinto, como ejemplo. El 2 del mismo libro, el 2, capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así: Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, a los tesalonicenses los seguían los de su nación, como los de Judea, los judíos. Pero también los judíos intervinieron para que hubiese allí incomodidad en los tesalonicenses que estaban escuchando la palabra de Dios. Eso aparece en el capítulo 17 de los Hechos. Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús, los judíos, lo mataron ellos, pero lo entregaron en manos de inicuos que son los romanos, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esa es la situación que ellos estaban pasando, ya estaban llenos de persecución y de tribulaciones. 17:5 de los Hechos, donde habíamos mencionado. Dice así, 17:5 de los Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Los judíos persiguiendo. ¿Ya? Entonces ellos sufrían muchas persecuciones por el hecho de recibir la fe en Cristo, el Evangelio. Pero además habían otros motivos externos que eran las guerras. Había muchas guerras. Tenían que pagar tributos. Eran saqueados por los romanos. Entonces, todo eso iba afectando y menguando, y toda la zona de Macedonia iba siendo empobrecida porque tenían que pagar tributo, eran saqueados, habían guerra, y la guerra provoca no solo muerte y peste, sino también mucha pobreza. Pero miren lo que dice: que en grande prueba de tribulación, como las que hemos visto. Y hemos hablado no solamente la relacionada con la fe, sino también las constantes guerras y saqueos que ellos sufrían. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Sabe lo que ellos tenían? Gozo.
Dicen, no importa que perdamos todo, total, tenemos al Señor. Sabemos lo que tenemos. Ellos se gozaban. ¿Sabe cuándo uno se goza? Cuando uno percibe lo que tiene. Cuando uno no sabe lo que tiene, no se goza. ¿Qué gozo va a tener? Lo único que percibe son las tribulaciones, son las faltas, son las molestias, ¿verdad? Y la falta de lo económico, lo único que percibe. Pero aquí ellos no, po. A pesar de eso, ellos se gozaban, porque ellos sabían lo que tenían y consideraban lo que tenían, lo que habían recibido, por medio del evangelio que le llevó el apóstol Pablo también a ellos. Por eso ellos, los tesalonicenses y los filipenses, les retribuían con ayuda económica al apóstol Pablo. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, un gozo abundante, y su profunda pobreza, los macedonios, sí, y esa palabra profunda es honda, ¿ya? Que tocaba roca, como dice que tocaba, ya toqué fondo, ya no doy más, ya no puedo más, en cualquier circunstancia, esa es la palabra. Honda, que es profunda, o que tocaba roca o fondo. En el mar, por ejemplo, cuando llega a la roca, está llegando al fondo. Así era su pobreza, y la palabra pobreza se usa también, la palabra más fuerte, que es mendigo. Entonces, ellos necesitaban ser ayudados, pero no, po. Ellos hicieron otra cosa, algo impensado. Dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Su generosidad era la riqueza, no es que fueran ricos. La generosidad de ellos era rica. Y dice que abundaron, pero esa palabra abundaron no es la misma que aparece la abundancia de su gozo. Es la misma, pero es mucho más fuerte. Es superabundó, superabundó. Entonces dice, superabundó en riquezas de su generosidad. ¿Y sabe la palabra generosidad? Mire, es hermosa esa palabra porque en el fondo muestra el corazón de que ellos tuvieron en este punto. Ellos no están aquí, ya demos nomás para que quedemos bien, para que tengamos un buen nombre. No era así. La palabra generosidad es una palabra que tiene la idea de ser simple, sencillo, sin mixtura, es decir, sin mezcla. Eran puros. Su motivación era pura. Simplemente era que ellos, después va a hablar del otro, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Y dice que superabundaron en riqueza de su generosidad, su simpleza, su sencillez, su pureza de motivos. No había nada, ni una motivación, demos para que después venga de vuelta y nos den más. No, hay gente que da, que quiere dar para que después vuelva, po. Y ojalá vuelva más, po. Ellos no están esperando nada. Y en ese sentido, ellos son sinceros. Entonces, él es de la sinceridad de la mente. Esa es la palabra generosidad, que surge la liberalidad o generosidad. O sea, la mente, su mente era sincera, era sencilla, era pura. Y de ahí surge la liberalidad. Dan libremente, sin presiones, sino porque ellos desean hacerlo. Y estaban en una profunda onda, como decíamos, que tocaba roca, fondo, su pobreza. Por eso el ejemplo de la viuda es tan importante, porque ella dio todo lo que tenía para su sustento diario y confió en Dios nomás, po. Y seguramente Dios le dio lo que necesitaba. Ella no estaba esperando nada, pero la viuda dio todo lo que tenía. Lo otro es lo que le sobraba, pero ella lo dio todo. Verso 3. Pues doy testimonio, porque seguramente él estaba allí, el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, que eran pocas económicamente, pero dieron conforme a sus fuerzas. ¿Pero quiénes? La iglesia entera. ¿Qué, qué, cómo se puede decir?
no es no es la palabra celo, sino, no sé, no me acuerdo de la palabra, de que uno ve lo que ellos hacen y nosotros estamos tan lejos de eso. Si uno ve lo que ellos hacen y cómo lo hacen, qué envidia, una envidia santa, pero envidia de que la iglesia fuera así, que nosotros fuéramos así, sería otra cosa. La iglesia sería otra cosa. Ellos eran un gran ejemplo, no solamente de testimonio, porque habla del testimonio en 1 Tesalonicenses del Evangelio, que todos sabían lo que ellos habían recibido porque ellos eran evangelistas, y de tal manera que Pablo dice, no tenemos nada que decir porque todos saben que vosotros habéis recibido el Evangelio por medio de nosotros, porque ellos anunciaban, y ahora están ellos en su pobreza, honda pobreza, profunda pobreza, ellos ahora están mostrando su corazón, son sencillos, sinceros, generosos, que es la palabra sencillo. Dice, pues doy testimonio de que con agrado no hubo presiones, ninguna. Ellos supieron de la situación de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. Tenían información, pero ellos lo hicieron voluntariamente y espontáneamente. Nadie lo obligó. O sea, ¿a quién tenían? Bueno, tenían a Dios vivo, la gracia de Dios viva allí, constantemente, operando. Si eso es lo que es necesario, si eso es lo que falta, que Dios opere vivamente en nuestras vidas. Y la respuesta es rápida. Dice, pues doy testimonio de que con agrado, voluntariamente, con espontaneidad, hemos dicho, han dado conforme a sus fuerzas, a lo que pueden. La viuda tenía dos blancas y dio eso, no tenía más. Y aún más allá de sus fuerzas. Tampoco se pusieron entre ellos la horca ahí diciendo, ya, pues den más. No, sino que todo fue de corazón. Y seguramente dieron o vendieron, no sé qué hicieron, cosas que tenían y que podían ellos, si esto no necesitamos ahora, ellos necesitan más que nosotros esto, vendámoslo, mandémoslo esto, o transformemos todo esto en dinero y se los mandamos nomás y no necesitamos esto ahora, más allá de su fuerza, de corazón. Qué, qué, qué gozoso estaban ellos dando. Si ese es el asunto, si la ofrenda es gozarse cuando no ese gozo triste que me obligaron a dar el 10%, el 20, el 30%, tengo que darlo y no puedo ni comprarle la cuestión que quiero a mi cabro chico, a mi señora. Un- una cuestión sin sin ninguna liberalidad. Ellos sí, po, ellos sí. No les dolía, todo lo contrario. Entonces dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Veamos 1 Corintios 16 para ver un poquito lo que el apóstol Pablo está hablando respecto a esa ofrenda que se hace en Macedonia. Dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Entonces aquí está hablando de Galacia. Seguramente Macedonia todavía no tiene la noticia el apóstol Pablo. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esta es la primera carta. Y en la primera carta ellos comenzaron. Ahí lo va a ver también. Comenzaron esta ofrenda, pero algo pasó. Algo pasó. Entonces las iglesias de Galacia también estaban. Esta es una ofrenda de todas las iglesias para Jerusalén, para ayudar a Jerusalén, que era la que estaba sufriendo esta necesidad. Veamos Filipenses 4 para ver el carácter de estos macedonios, pues, ¿ya? Como dijimos, los filipenses, los de Tesalónica son los macedonios y algunos agregan a Berea como iglesia. Dice así, del 16 al 18 de Filipenses. Mira lo que dice.
Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estaban cerca, Filipo y Tesalónica. Le enviaban al apóstol Pablo para sus necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Era un fruto de corazón. Y mira lo que dice ahora. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, el hermano que enviaron con el dinero, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, porque es un sacrificio a Dios y además agradable a Dios. La ofrenda, sí. Entonces, Dios, cuando se ofrenda de corazón, Dios recibe el olor de esa ofrenda. Cuando se ofrenda así por obligación o porque tengo que hacerlo, Dios no recibe nada. Si a Dios no necesita dinero, Dios quiere nuestro corazón, no nuestro dinero. Lo del dinero es una extensión de lo que tiene que haber en nuestro corazón. Entonces dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, olor que sube a Dios, ¿verdad? Sacrificio que es aceptado delante de Dios porque es un sacrificio la ofrenda y dice agradable a Dios. A Dios le agrada esa ofrenda. Ya, así lo hacían los filipenses que son los macedonios. Verso 4. Mire lo que hicieron los macedonios. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, Pablo nunca les dijo nada porque veía la situación económica de ellos, que era mala. Pero ellos sí se acercaron a Pablo y le pidieron el participar. Ellos se acercaron de corazón. Entonces dice, pidiéndonos con muchos ruegos, o sea, no solo pidiendo, sino con muchos ruegos, rogando, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Quién eran los santos? Lo que pasa aquí es que es sumamente importante, me parece, en este contexto, y aquí vamos a hablar algo, de que está hablando de los santos de Jerusalén. Los de Macedonia, los de Galacia también allá en 1 Corintios 16, y ahora aquí los de Acaya, que son los corintios, ellos aman a sus hermanos. Ellos tienen una relación de amor con los hermanos de distintos lugares. Y uno dice, pero ahí está Pablo con el problema de los que vienen de Jerusalén, con los judaizantes, con los falsos maestros. Pero eso no tiene nada que ver. Entonces, aquí el apóstol Pablo muestra que no tiene ni un problema con las iglesias en Jerusalén. El problema es con los que vinieron de Jerusalén y entraron para apropiarse, para enseñorearse, para esclavizar bajo la ley, bajo el antiguo pacto, a los corintios. El problema es ese. Si hubieran venido otros de Jerusalén, los apóstoles, a enseñar y a ver la gracia de Dios y a enseñar y a ministrar las cosas de Dios, ni un problema. ¿Sí? Aquí muestra que no es el problema con Jerusalén ni con la ley, nada que ver. Entonces el apóstol Pablo está previamente, hace más de un año ya, a través, comunicando a las iglesias para llevar esta ofrenda grande a Jerusalén. El problema no es con Jerusalén. Y ese es uno de los puntos que aquí sobresale, que es para Jerusalén. El problema no es con la iglesia, es con esas personas, de manera independiente, individual, por así decirlo, que están entrando de una manera incorrecta y que no los enviaron los apóstoles, como hemos visto más de alguna vez en Hechos capítulo 15, donde se efectuó el concilio en Jerusalén. No los enviaron, ellos dicen que no los enviaron. Entonces el problema no es con la iglesia. Entonces dice, verso 4, ese es un punto, vamos a ver otro punto después. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos no querían pasar así gratuitamente, en el sentido como que esa situación pasara desapercibida.
Mire, en ese punto, si nos sirve, ahí en 2 Samuel 24. Leamos desde el verso, a ver, 19. 2 Samuel 24, 19. Dice así: Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Por qué había comenzado la mortandad? Porque el diablo había motivado a David a hacer un censo que no era del Señor. Lo pueden ver después ahí en el contexto. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto y los tillos y los yugos de los bueyes para leña. O sea, Arauna quería darle la ofrenda y que David no gastara nada. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, David: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces la idea es que los de Macedonia, ellos no podían, ellos entender que ellos no pudieran hacer un sacrificio, ¿ya? A Dios, como decía allí, ofrenda, ¿ya? Y sacrificio a Dios agradable. Ellos no percibían eso. Aquí David dijo: no, pues yo voy a ponerme porque yo no voy a hacer nada que no me cueste. Y dice: entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Entonces ellos querían participar, no querían pasar así sin entregarse ellos sus posesiones, lo poco que tenían. No, decían: nosotros aquí vamos a participar, sea como sea. Es lo que sentían. Verso 4: pidiéndonos con muchos ruegos. Seguramente ellos decían: pero ¿cómo, hermano, si usted está mal económicamente? No, querido hermano, es verdad. Pero nosotros queremos ofrendar de corazón lo que podamos. Dice que le concediésemos el privilegio, y ahí la palabra privilegio es la gracia. Es la misma que vimos en el versículo 1, donde dice: asimismo, hermano, hacemos saber la gracia de Dios. Aquí, que les concediésemos la gracia de participar. Y la palabra participar tiene que ver con lo económico, pero es la palabra comunión. Participar está bien, es la palabra comunión. Y esa es la palabra aquí: participar o tener comunión en lo económico, en este servicio para los santos. O sea, la comunión no es solo la palabra, sino también las necesidades. La comunión, la participación de la palabra es importante, pero cuando hay necesidades, también es una participación, una comunión, en este servicio para o a los santos. Entonces, ellos tenían el deseo de dar, tenían el deseo de participar, tenían ese deseo. ¿De dónde? No sabían, pero tenían el deseo. Y Dios los guió para dar de donde no tenían, pero querían participar. Verso 5, hay unos textos que no los vamos a ver ahora. Verso 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ellos tenían una claridad, lo de Macedonia, tenía un corazón tremendo, y ellos con ese corazón se dieron primeramente al Señor. Seguramente rogaban al Señor que Él proveyera en ese tiempo para poder enviar a los hermanos, porque es una ofrenda que no es de un momento, sino una ofrenda abundante que se recogió en el tiempo.
Entonces seguramente se dieron al Señor primeramente para que el Señor les proveyera para dar más, para eso. Mira, a ver. Mira, hay un texto en el verso 6 del capítulo 9. Capítulo 9, verso 6 de este mismo libro. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y seguramente ellos estaban orando al Señor para que el Señor les proveyera, para que abundara, les diera para poder participar en esta obra, en ese tiempo, en ese lapso en que se iban a recoger las ofrendas. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos se debían a Dios totalmente. Ellos reconocían la deuda que tenían con Dios. Y esa deuda que tenían con Dios es una deuda que ellos sentían para todos los que eran de Dios. Eso es lo que ellos sentían. Entonces se dieron al Señor y luego a nosotros por o mediante la voluntad de Dios. Mire, leamos en Génesis capítulo 47. Me recordé ese texto en realidad y vamos a ver si nos ayuda o no nos ayuda. Ya. 47:23. Dice así, relacionado con José. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Es decir, la gran hambruna que hubo, ¿verdad? Esos 7 años, los primeros 7 años de abundancia después de mucha pobreza, de mucha falta de abundancia, no había frutos, nada. Y bueno, se empezó a terminar lo que había en las bodegas y se terminó el dinero del pueblo, después se vendieron ellos a sí mismos, vendieron sus tierras, etcétera, a Faraón. Y todo José lo pasó a Faraón. Verso 23. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Les dio semilla para que sembraran, trabajaran. Pero un quinto pasó a ser de Faraón, lo cual después llegó a ser ley. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Ese texto. La vida, dicen ellos, nos has dado. Entonces, esa vida que José les dio a ellos, por la sabiduría que Dios les dio, es lo que ellos están reconociendo. Y acá los macedonios igual. Ellos recibieron la vida de parte de Dios. Entonces ellos ahora se dan al Señor totalmente porque la vida nos ha dado. Y dice, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces la vida nos ha dado. Aquí ellos se entregan al Señor, primeramente para que el Señor bendiga y abunde, para que su ofrenda sea mayor, porque están dispuestos a dar todo. Pero dice ahí en lo que leímos, que dicen los egipcios, a José, la vida nos ha dado. Entonces, somos tuyos. No, nada es nuestro. Todo es tuyo, somos tuyos. Dice, y no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente al Señor, porque son de Él. Pero también, como decíamos, seguramente para que el Señor proveyera para esa ofrenda. Y luego nosotros por la voluntad de Dios, ¿ya? Porque la ofrenda la deben llevar los hermanos. Verso 6.
De manera que exhortamos a Tito, para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces había que organizar el asunto, ¿ya? Y Tito era la persona perfecta para todo esto, porque era una persona que cumplía, una persona que tenía carácter, como hemos dicho antes, un carácter sólido, estable. Y saben que él ni siquiera era judío, Tito era gentil, no era judío. Dice, de manera que exhortamos a Tito, ¿ya? Entonces dice, una traducción mejor es para exhortar nosotros a Tito, ¿para qué? El propósito, tal como comenzó antes, ¿en dónde? Ahí es difícil saber en dónde comenzó, en Corinto o en Macedonia, no sé, algunos dicen en Corinto, ¿ah? En su primera visita, pero no me parece tanto porque pienso que tiene que haber sido en Macedonia, ¿ya? Porque eso lo comenzó antes, puede ser, no sabemos. Pero puede ser Macedonia o un Corinto que comenzó antes, asimismo, acabe o acabase en un segundo viaje ahora, a Corinto ahora, también entre vosotros, por eso dice también entre vosotros, porque seguramente comenzó en Macedonia y ahora va a terminar con los corintios, esta obra de gracia. Es una obra de gracia porque es la obra de Dios en los creyentes. Es una obra de gracia porque es una obra que viene de Dios mismo, que mueve los corazones, que sensibiliza los corazones, que saben que no nada es de ellos, todo es del Señor, todo. Qué, qué palo nos da, ¿eh? Qué golpe nos da esto a nosotros, que somos tan para nosotros mismos nomás, y si nos sobra nomás damos, si no, no. Qué palo nos da, pero aquí está la doctrina de la ofrenda, lo que debe motivar la ofrenda. Primeramente Dios, su gracia, y lo que pertenece a Dios, que son los creyentes. Pero también la ofrenda para la obra del Señor, para aquellos que aún no conocen al Señor y que pasarán a ser del Señor. También allí se necesitan medios. Pero aquí era la pobreza profunda, la gran pobreza que tenían los de Jerusalén, pero habla de la profunda pobreza de los macedonios que se dieron primeramente al Señor, pidieron participar, se dieron al Señor, no como esperaba el apóstol Pablo, y seguramente la ofrenda fue mucho más abundante de lo que se esperaba. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí está exhortando a los corintios ahora. Primero habló de los macedonios como ejemplo y ahora está exhortando a los corintios. ¿Y cuál es la situación de los corintios? Totalmente opuesta. Los corintios tenían una situación económica espectacular, ¿no? Porque estaban en el istmo, entonces ellos eran el medio de transporte que pasaba entre el Peloponeso y de ahí hacia Europa. Entonces ellos eran un paso, es como el canal de Panamá, era un paso que le dejaba mucho dinero, el comercio, y además el comercio en la misma ciudad, pero también era paso comercial, entonces pagan los impuestos, todo eso le llegaban a ellos. Entonces era todo lo opuesto. Y ellos tenían que ser exhortados, porque no todas las iglesias son iguales. Ahora, ¿qué pasó en los Corintios? A ver, vamos a ver primero. Dice, verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ahora, lo que podría pensarse que comenzó en Corinto y que eso después se cortó, es que seguramente empezó la obra para juntar la ofrenda y aconteció la entrada de estos falsos apóstoles, falsos profetas, de estas personas. Y seguramente se cortó todo, porque primero pusieron a Pablo en contra, o lo pusieron en contra de Pablo. Y segundo, esta es la otra razón, es que ellos empezaron a pedir ofrenda para ellos, po. Por eso, ahora vamos a leer nuevamente el capítulo 11, dice, capítulo 11, verso 19.
Lo hemos leído más de alguna vez, pero ahora lo ven en ese contexto. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Los necios, los que no reconocían el nuevo pacto. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada, etc. Entonces, seguramente llegaron estos, se cortó lo que aparecía ahí en 1 Corintios 16 con respecto a la ofrenda, que ya se había instruido a Galacia, no aparece ahí Macedonia, pero aquí está Macedonia, y seguramente se cortó, po. No solamente por haber puesto ellos a Pablo en contra, o ponerlo en contra de Pablo, sino también porque ahora la ofrenda iba para ellos, po. Seguramente pedían el diezmo y todas esas cosas de la ley, po. Entonces ahora ellos se enseñoreaban y se apropiaban de su dinero. Pero ahora el apóstol Pablo tiene libertad en esta carta, después de la respuesta de la carta anterior, para que volver a retomar aquello que se había perdido, que había quedado en el aire por esa circunstancia. Entonces dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces aquí les exhorta, a los de Macedonia no tuvo ni que exhortarle. Ellos ya tenían el corazón, ya, pues si ni siquiera quería decirles, si no estaban en una pobreza extrema. Pero aquí tiene que exhortarle a los corintios porque están volviendo. Y tienen mucho, pero tiene que exhortarles. Entonces tener mucho no significa que se va a ofrendar mucho, depende del corazón. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe. Esa fe no es la fe salvadora, sino es el don de la fe. No va a poder verlo todo el detalle, pero tiene que ver con aquella fe, una fe extraordinaria, en la palabra de Dios, en las cosas que van a acontecer, etcétera, en lo que se ora, en lo que se pide. Seguramente tiene que ver con todo eso, una fe que mueve montañas. Y eso lo tenía Pablo, porque decía, si tuviera toda la fe, porque seguramente él tenía ese don de la fe. Es un don, no es la fe salvadora. Dice, en palabra y en ciencia, en conocimiento. En palabra tiene que ver con lo que Dios da por el Espíritu para hablar las cosas de Dios, el denuedo. Miren, Efesios capítulo 6, vamos a ver primero, con respecto a Pablo, y después vamos a ver otro texto. Verso 18 del capítulo 6 de Efesios, dice así, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces él el don lo tenía, el don de la palabra lo tenía, recibía las revelaciones directas de Dios. Pero aquí ahora para él tener ahora libertad, porque aquí él está escribiendo desde la cárcel. Entonces, para tener libertad, para poder dar a conocer las palabras, dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con confianza, con libertad, el misterio del Evangelio. Por eso dice, por el cual soy embajador en cadena, porque está preso. Y en Hechos capítulo 4, vamos a ver lo que oraron los hermanos cuando estaban siendo perseguidos. En Hechos capítulo 4. Un poquito más. Ya, dice así. Verso 27 del capítulo 4 de los Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, el rey y el gobernador, con los gentiles y el pueblo de Israel, todo en contra de él, de Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, la palabra.
Entonces están rogando para que el Señor les dé gracia y poder y les dé palabra. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidad y señal y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios se los dio por el Espíritu de Dios. Entonces aquí en Corinto tenían el don de la fe, de la palabra y del conocimiento, la ciencia que es el conocimiento, ¿ya? En toda solicitud. Y ese es el celo para desarrollar las actividades propias y necesarias en medio del pueblo de Dios. Toda solicitud. O sea, que los corintios respondan con diligencia a esta necesidad. Por eso dice el celo para desarrollar las actividades propias y necesarias en medio del pueblo de Dios. Entonces, no solamente ellos abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y también en vuestro amor para con nosotros. Abundar también en esta gracia. O sea, de la misma manera que abundaran en esta gracia. ¿En qué? En el ofrendar para la necesidad de los creyentes en Jerusalén. Entonces, ese abundar es sumamente importante, sumamente importante. ¿Ya? A ver, verso 8 dice, no hablo como quien manda o demanda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Entonces aquí el apóstol Pablo tiene que hacer un trabajo distinto a lo de Macedonia. En Macedonia no tuvo que hacer nada. Como decíamos, los de Macedonia no tenían ni que contar que los de Macedonia habían creído. Mire, veámoslo. Veámoslo en 1 Tesalonicenses, a ver cómo lo dice. No tenía ni que contar nada. Dice, el verso 7 del capítulo 1 de Tesalonicenses, mire, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, lo mismo de Tesalónica. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eran tremendamente evangelistas. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, es decir, donde han escuchado la palabra de parte de los de Tesalónica, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos contaban cómo habían recibido la palabra de parte del apóstol Pablo y se habían convertido de los ídolos a Dios. En realidad la mejor traducción es a Dios desde los ídolos. O sea, ellos escucharon de Dios, recibieron a Dios y dejaron a los ídolos. Y lo decían para que los demás hicieran lo mismo. O sea, ellos le estaban haciendo la pega a Pablo, no tenían ni que preguntar, ni que contar, si ellos lo hacían. Entonces, los de Macedonia tenían esa tremenda capacidad, esa tremenda gracia, esa tremenda liberalidad, ese tremendo amor, identificación con el Señor. Dice, no hablo como quien manda o demanda, no lo dice así. Nunca va a mandar el apóstol Pablo. Mire, veamos en Filemón 8, respecto a eso. Filemón 8. Filemón tiene un capítulo solamente, por eso es versículo 8 y 9, dice así. Respecto a Onésimo le habla a Filemón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, que es la misma palabra que tenemos allá, lo que conviene, porque era apóstol, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces aquí no manda él. Podría hacerlo, pero no lo hace. Con respecto a Onésimo, ¿ya? Al hijo, al siervo de Filemón. Entonces dice, verso 8, no hablo como quien manda o demanda, sino para poner a prueba, por medio de la agencia de otros, qué cosa es lo que va a poner a prueba.
la sinceridad del amor vuestro. Pero eso dice por medio de la diligencia de otros. Ahora, la diligencia de otros, ¿de quiénes son ellos? Bueno, pueden ser los macedonios o pueden ser los hermanos que van a ir para colectar la ofrenda. Entonces dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, y ahora vamos al final del versículo, la sinceridad o lo genuino del amor vuestro, probando la sinceridad o lo genuino de vuestro amor, de los corintios, porque lo habían demostrado. Pero ahora quiere el apóstol Pablo que al responder respecto a la ofrenda, ellos demostrarían, con eso sería una prueba de su amor genuino para con ellos. Entonces dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué haríamos nosotros si el apóstol Pablo nos dice eso con respecto a algún tema para la ofrenda? Bueno, aquí tenemos mucho que aprender. La motivación es verdad, el corazón, la gracia. No hay que tener mucho para ofrendar, no hay que tener mucho, pero si se desea ofrendar más, bueno, el Señor proveerá y bendecirá para que esa ofrenda sea mayor. Pero eso primeramente lo importante es el corazón dispuesto para hacer esta obra. Entonces dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, puede ser los macedonios, también la sinceridad del amor vuestro, lo genuino de vuestro amor. Vamos solo a mencionar el versículo 9, porque es explicativo, está usando como ejemplo, ya conocéis, y ese conocimiento es experimental, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la habían recibido esa gracia, que por amor o por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico. Es decir, él tuvo una motivación tan grande que en su gracia, él siendo rico y sigue siendo rico, se hizo pobre. Para que vosotros con su pobreza fueseis o llegaseis a ser ricos. Entonces, apela a esa, lo explica y apela a esa gracia del Señor para que los corintios actúen de la misma manera, así como recibieron, ¿verdad? De gracia recibisteis, de gracia dad, es el texto. De gracia recibisteis, de gracia dad. Entonces, así como recibieron del Señor de gracia, de la misma manera. Entonces los motiva, no les manda, pero los motiva para que ellos participen y al participar van a sentir el gozo de esa participación como lo sentían los macedonios. Entonces la ofrenda es sumamente importante. La ofrenda no es una cosa que hay que dar porque hay que dar. Aquí hay puntos que hemos visto que son sumamente importantes. Darse primeramente al Señor y después a nosotros, eso es importante. Muy bien. Por la hora vamos a llegar hasta ahí, querido hermano, y vamos a comenzar de inmediato el versículo 9. Y vamos a unir y decir algunas cosas del versículo 1 al 8 también, que hay textos que por el tiempo no se pueden decir, pero la idea es la importante que quede. Muy bien. Mauricio, ¿te podemos molestar para orar? Aquí estoy. Sí, por supuesto. Gracias, Mauricio. Nuestro Padre, te damos las gracias. Te, te agradecemos la oportunidad de habernos juntado hoy día. Te agradecemos la oportunidad de escucharte. Te pedimos que por favor lo que escuchamos hoy haga eco en nuestro corazón. Y te pedimos también que proveas los medios para volver a juntarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, muchas gracias, hermano.